La estación de servicio maldita, el pacto a medianoche. En una noche oscura y tormentosa, un viajero solitario se encontraba conduciendo por una carretera desolada. El tanque de gasolina estaba casi vacío y la única esperanza para continuar era encontrar una estación de servicio. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más que una simple parada en el camino. Después de conducir durante horas, finalmente divisó una débil luz en la distancia. Se acercó a la estación de servicio, pero algo parecía fuera de lugar. Las bombillas parpadeaban de manera inquietante y el aire estaba cargado de una energía ominosa. A medida que el viajero se acercaba, notó que la estación de servicio estaba extrañamente desierta. No había otros coches ni señales de vida humana. Sin embargo, una voz susurrante parecía invadir su mente, llamándolo hacia el interior del edificio. Movido por una fuerza desconocida, el viajero entró en la estación de servicio. El interior estaba oscuro y polvoriento, con estanterías llenas de productos caducados y una atmósfera pesada de maldad. Una figura encapuchada se materializó frente al viajero, ofreciéndole un trato irresistible. El misterioso ser reveló que la estación de servicio estaba maldita y que el viajero tenía la oportunidad de escapar de su destino trágico. A cambio, debía hacer un pacto a medianoche, sellando su alma y comprometiéndose a servir a las fuerzas oscuras para siempre. El viajero sintió el peso de la decisión en sus hombros. Temeroso pero desesperado por escapar de su destino, aceptó el pacto. A medianoche, en un ritual macabro, firmó el contrato con sangre. En ese momento, su destino quedó sellado y su alma quedó atrapada en un abismo de eterna oscuridad. A partir de ese momento, la vida del viajero cambió para siempre. Se convirtió en un esclavo de las fuerzas malignas, condenado a vagar por la estación de servicio maldita por toda la eternidad. Su cuerpo y mente se desvanecieron en la oscuridad, y su existencia se convirtió en una tortura interminable. A medida que los años pasaban, más almas desesperadas caían en la trampa de la estación de servicio maldita y sellaban pactos similares. El viajero se convirtió en su carcelero, condenándolos a vivir en un ciclo eterno de terror y sufrimiento. La estación de servicio maldita y el pacto a medianoche se convirtieron en una leyenda siniestra, una advertencia para aquellos que buscan soluciones rápidas en momentos de desesperación. Nos recuerda que el precio de escapar de nuestro destino puede ser demasiado alto y que las fuerzas oscuras siempre están al acecho, esperando aprovechar nuestras debilidades. Nos enseña que debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos en los momentos de mayor vulnerabilidad, ya que pueden llevarnos por un camino de perdición sin retorno.